Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a compartir un poquito a ver cómo hemos venido trabajando, ¿no? Toda esta intervención en Lima Sur, justamente desde la experiencia y desde la visión y misión que tiene FOVIDA, como un trabajo orientado al desarrollo territorial sostenible, ¿no? Y compartirles que FOVIDA, bajo esta visión y este enfoque de trabajo, tiene áreas, ¿no?, en las que vamos interviniendo en los territorios, ¿no? FOVIDA trabaja en Lima Sur, ¿no?, desde hace más de 37 años, y también en regiones, ¿no?, principalmente en la región Junín. ¿Cuáles son los enfoques con los que trabaja y desarrolla FOVIDA sus intervenciones? ¿No? Siempre está apostando al desarrollo de un ambiente territorial sostenible, a trabajar economías territoriales sostenibles y asimismo a ir fortaleciendo la gobernabilidad democrática de los actores con los que trabaja en los territorios, ¿no? Pero todo ello siempre, ¿no?, orientado y considerando la igualdad de género, ¿no? No es posible hablar de un desarrollo territorial sostenible si seguimos dejando de costado, ¿no?, esta gran problemática de la desigualdad de género que justamente en estos días estamos nuevamente, gracias a estos datos que se nos van presentando, evidenciando, ¿no?, que los cambios que hemos ido generando son lentos y muchas veces amenazados por políticas, ¿no? Que todo aquello en lo que hemos ido logrando avanzar siempre está amenazado por un retroceso, ¿no? Y bueno, vamos a circunscribirnos, dado que estamos justamente en el mes de noviembre, como bien lo señalaba Emérita, un mes destinado, orientado a conmemorar esta lucha de las mujeres por vivir y por erradicar, eliminar la violencia de género, la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Y en esa línea, pues FOVIDA viene trabajando específicamente un proyecto orientado a promover políticas, orientado a ir trabajando de manera articulada con las organizaciones de mujeres, ¿no?, principalmente en 2 distritos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, pero también estratégicamente ha ido incorporando a otros distritos, ¿no? Porque es importante, como señalaba, esta articulación, ¿no? Y FOVIDA ya desde hace varios años viene trabajando de manera transversal la igualdad de género en sus proyectos, pero en específico un proyecto orientado a luchar contra la violencia hacia las mujeres, lo viene haciendo desde el 2017. Muchas de ustedes han sido parte de este proyecto en una primera fase, ¿no? Y que buscaba, como su nombre lo dice, ¿no?, impulsar la incidencia, ¿no?, y vigilancia de las mujeres de manera organizada, mujeres organizadas en la implementación de políticas públicas nacionales y locales contra la violencia de género, ¿no? Esta experiencia se trabaja no solamente en Lima Sur, sino también en Lima Norte, ¿no? Y ha sido una oportunidad para seguir fortaleciendo y tejiendo redes de trabajo conjunto con mujeres organizadas de otros distritos, ¿no? Y el objetivo de esta intervención que inició en el 2017 era promover el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia mediante el fortalecimiento de organizaciones de mujeres y de las instituciones para la implementación de políticas públicas, ¿no?, en 4 distritos de Lima Norte y Lima Sur, ¿no? Entonces, con esto se dio inicio a esta intervención
Y en el 2021, ¿no? Actualmente estamos implementando la segunda fase de este proyecto. El proyecto titula Mujeres Organizadas de Lima Norte y Lima Sur, tejiendo alianzas en el ejercicio y exigibilidad de su derecho a una vida libre de violencia de género, ¿no? Y también sigue incidiendo en ese fortalecimiento, ¿no? De la participación vigilante de las mujeres organizadas y la articulación interinstitucional para la implementación efectiva de políticas públicas relativas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, ¿no? En los 4 distritos de Lima Norte y Lima Sur. Estamos hablando en Lima Norte de Comas y Caraballo, y en Lima Sur, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, ¿no? ¿Y por qué hablamos de una articulación interinstitucional? Porque también es importante ir articulando con las instituciones sectoriales y también locales, ¿no? Para avanzar en la implementación efectiva de las políticas públicas. Entonces, la intervención de este proyecto en sus 2 fases está orientado, por un lado, a seguir trabajando en el fortalecimiento, ¿no? De la articulación de las mujeres y asimismo en el cumplimiento de funciones y responsabilidades de las instituciones sectoriales, ¿no? Todas aquellas instituciones que tienen responsabilidad en el cumplimiento de las políticas, ¿no? Es un derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, ¿no? Lo hemos repetido en reiterados momentos. Este es un derecho humano de las mujeres, ¿no es cierto? No es posible desarrollar una vida digna si las mujeres seguimos enfrentando discriminación, desigualdad y violencia, ¿no? Y justamente la violencia de género es una expresión de la desigualdad que vivimos las mujeres en la sociedad peruana, ¿no? Y a nivel mundial, todavía esto sigue siendo una situación en la que hay que tejer esas redes, ¿no? Fortalecer ese tejido de mujeres para seguir luchando en la eliminación de la violencia de género, ¿no? Y es ahí donde Fovida centra su intervención, ¿no? Y todo su esfuerzo en ir fortaleciendo estas redes distritales de mujeres, ¿no? Para que fortalecidas y articuladas puedan vigilar, ¿no? Con una mayor efectividad la implementación de las políticas públicas para una vida libre de violencia. Y bueno, y entonces hemos ido trabajando varias estrategias. Muchas de ustedes son parte de todo este trabajo que viene realizando Fovida en alianza con cada una de ustedes como miembros de organizaciones, ¿no es cierto? Fovida establece alianzas con las organizaciones de mujeres justamente para trabajar, de manera conjunta, seguir incidiendo en el territorio, ¿no? Para lograr que las políticas se cumplan, sean efectivas, ¿no? Porque finalmente las instituciones, las ONGs pasamos, pero son ustedes las que se quedan en el territorio defendiendo ese derecho, ¿no? Por eso importante ese fortalecimiento del liderazgo, ¿no? A nivel individual, pero también como organización. Y por eso importante esta articulación, ¿no? Y bueno, y ustedes recordarán que se realizó una escuela política de fortalecimiento de la actoría y el liderazgo, ¿no? De las mujeres para seguir vigilando, incidiendo en el cumplimiento de las políticas, ¿no? Hay todo un proceso también de asesoría, ¿no? Ya a las propias organizaciones para seguir contribuyendo en esa articulación interna también que tiene que haber en las propias organizaciones, ¿no? No podemos articularnos hacia afuera si hacia adentro no fortalecemos también nuestra articulación interna. Entonces es importante avanzar en varios niveles,
¿no? Y ahí es donde nosotros incidimos también para acompañar, para apoyar esos procesos. También hemos estado trabajando siempre una estrategia que implementamos es la asesoría para que ustedes puedan ir trabajando sus planes, ¿no? Sus planes para la vigilancia, para la incidencia y asimismo también para ir trabajando sus agendas, ¿no? Es importante tener en cuenta una agenda, la agenda que orienta justamente esta incidencia, ¿no? La agenda en el reconocimiento de sus derechos, ¿no? La defensa de sus derechos. Entonces, me dan un momentito que siguen ingresando y hay que darles el ingreso, ¿no? No sé si más bien ahí Vilma puede apoyarme. Ya tienes el acceso para... Muy bien. Y asimismo, pues, ahí está asesoría para la articulación y la formulación de propuestas, ¿no? Y en ese proceso estamos en este año, y es ahí donde se encuentra justamente el nacimiento de la Red Interdistrital de Mujeres de Lima Sur, ¿no? Y aquí decirles de que esta experiencia de redes de mujeres, en verdad, pues no solamente está aquí, ¿no? En Perú, sino que a nivel internacional se viene trabajando ya desde los 70, los 80, en la construcción o en la conformación de estas redes de mujeres, ¿no? Ya existen experiencias de articulación de mujeres, ¿no? Para defender sus derechos. ¿Y con qué objetivo? ¿No? Las redes de mujeres en verdad es muy importante. Estas redes que se han ido conformando a nivel internacional y estas experiencias van también siendo recogidas a nivel nacional, local, ahora interdistrital, ¿no? Es importante porque nos permite en primer lugar ir conociéndonos, ¿no? Cuáles son esas problemáticas comunes que enfrentamos, ¿no? Cómo estamos en nuestros distritos, cómo está el acceso a cada uno de nuestros derechos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando además de un desarrollo territorial sostenible, ¿no? Y además de vidas dignas también. Entonces, es importante saber, a ver, cómo estamos respecto al acceso de nuestros derechos. Y el conocer estas problemáticas comunes que enfrentamos las mujeres también nos permite establecer esos lazos, ¿no? También ir fortaleciendo, identificando y fortaleciendo contactos, intercambiando ideas, ¿no? Para ver cómo seguimos avanzando, ¿no? En todo este espacio, en nuestros territorios. Además, la conformación de las redes de mujeres pues permite también compartir, conocer, ¿no? Cómo vienen avanzando otras organizaciones que de repente, otras organizaciones de mujeres que de repente llevan un mayor tiempo, ¿no? Han ganado también ya experiencia y entonces nos permite conocer, compartir, ¿no? Desde las diferentes realidades, ¿no? Que cada una de nosotras como organizaciones también tenemos, ¿no es cierto? De diferentes realidades económicas, culturales, ¿no? Sociales. Muchas de ustedes han tenido la oportunidad inclusive de ir compartiendo con otras organizaciones a nivel internacional, ¿no es cierto? Hemos podido tener eventos y seguramente los vamos a seguir teniendo y eso nos va enriqueciendo, ¿no es cierto? En conocimiento, pero también nos enriquece y nos genera ese deseo, ¿no? Él nos abre un panorama mayor y fortalece
ese gran objetivo de seguir trabajando por avanzar en el acceso a nuestros derechos. ¿No? Y teniendo eso por delante, el por qué es tan importante establecer y fortalecer estas redes de mujeres, es que la Red Interdistrital de Mujeres de Lima Sur, ¿no? El cual ya hemos acompañado en el nacimiento de esta red, pues ahí, por ejemplo, ¿cuáles son esos derechos de las mujeres que estamos mencionando y que son los que siempre están? Sí, creo que hay... Por favor, apaguen. Apaguen su audio, compañeras, amigas, por favor. Gracias. Y entonces, ¿a qué derechos nos estamos refiriendo? ¿No? En reiteradas oportunidades, ustedes han tenido también la ocasión de ir repasando, revisando, ¿no? Y definiendo toda una agenda, tomando en consideración dimensiones en las que las mujeres nos desarrollamos y necesitamos seguir incidiendo, ¿no es cierto?, en la defensa, en el acceso de estos derechos. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la igualdad de oportunidades, ¿no?, para seguir educándonos, para disfrutar de un desarrollo cultural también sin discriminación, ¿no? Acceder a servicios de salud de calidad, ¿no? Tanto para la salud integral de las personas, pero principalmente para la salud sexual reproductiva, ¿no? Que es el menos atendido en nuestro país, y que las mujeres todas, en toda nuestra diversidad, ¿no?, a niñas adolescentes, mujeres adultas, o sea, es importante tenerlo en cuenta. Otro espacio, ¿no?, y otro derecho que siempre ha sido vulnerado es la posibilidad de que las mujeres participemos en la vida política, ¿no es cierto? Y eso es un espacio que se ha ido ganando, ¿no? Y en la vida política no solamente estamos hablando de la vida política partidaria, sino aquellos espacios donde se toman decisiones, ¿no? Hoy mismo estuvimos con autoridades mujeres, ¿no?, elegidas para esta nueva gestión, y ellas mismas expresaban lo difícil que era haber logrado tener esta oportunidad de participación, ¿no? Ahora hay una ley que permite que haya paridad en la participación política de las mujeres a nivel de estas elecciones políticas, ¿no? Pero asimismo seguimos enfrentando el derecho a participar en los espacios de concertación, en los espacios donde se toman decisiones, ¿no? Sin la participación de la mujer, las políticas, ¿no?, o cualquier acción que se proponga o desarrolle, no logra la efectividad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que las mujeres somos el 50% de la población. Y si hay un 50% de la población que está en desigualdad, ¿no?, entonces las políticas simplemente estarán ahí, pero no cumplen su objetivo, ¿no? Entonces, por eso que es tan importante fortalecernos, ¿no?, para seguir y defender este derecho a la participación, ¿no?, en la vida política, en los espacios públicos. Por otro, también enfrentamos, ¿no?, siempre no es fácil para las mujeres disfrutar de un empleo digno, con calidad. Las mujeres seguimos
enfrentando desventajas, ¿no? Muchas veces a igual empleo, ¿no? Igual trabajo y sueldos diferentes, ¿no? Y inclusive en los emprendimientos mismos, ¿no? Revisábamos anoche con un grupo cómo las mujeres siempre estamos en desventaja por la carga también de responsabilidades, ¿no? Y entonces es importante que las políticas tomen en cuenta toda esta situación que enfrentamos las mujeres. Empleo digno con calidad es parte de un derecho, ¿no? Y que forma parte hoy de las agendas de las mujeres. Atención de la violencia contra la mujer, ¿no? Y aquí no es necesario decir las estadísticas, ¿no? Ya no mostramos las estadísticas porque en verdad todos los días tenemos noticias, ¿no? De la violencia que enfrentan las mujeres, tanto en el ámbito privado, ¿no? Al interior de nuestras casas, en el hogar, donde se entiende que es el espacio que nos brinda seguridad, que nos brinda bienestar, ¿no? Sin embargo, las mujeres enfrentamos violencia también, ¿no? Y violencia en los 4 tipos de violencia: física, psicológica, sexual, ¿no? Y económica, ¿no? Y en el ámbito público, o sea, las mujeres enfrentamos violencia en el espacio privado, violencia en el espacio público, ¿no? En todas sus modalidades, ¿no? Inclusive hay la violencia no solamente sexual, está la violencia política, ¿no? La violencia laboral. Entonces, por eso se señala justamente la desigualdad que vivimos, que enfrentamos las mujeres, ¿no? Y entonces tenemos una lista de derechos, ¿no? En los que nosotros seguimos enfocadas todavía en defender este acceso, ¿no? La seguridad ciudadana, enfrentamos también ahí situaciones de violencia, desarrollo urbano sostenible. Las mujeres el día de hoy ya no solamente estamos buscando acceso a educación, al acceso a un servicio de calidad en cuanto a la salud, ¿no? Sino también ahora enfrentamos una nueva problemática que es el cambio climático, ¿no? Y entonces las mujeres también hay nuestro derecho a un ambiente sostenible, ¿no es cierto? Porque el cambio climático nos afecta principalmente a las mujeres. El impacto que genera el cambio climático, principalmente somos las mujeres las más afectadas, sea porque se recargan las tareas, sea porque también vulnera nuestra salud, ¿no es cierto? Y entonces es un punto más en nuestra agenda, ¿no? En la agenda de las mujeres. Y como les decía, ¿no? ¿Esto por qué? Por la desigualdad y discriminación que afecta principalmente a las mujeres. Y lo señala así la Política Nacional de Igualdad de Género. Actualmente, en el 2019, se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? En el que se priorizan 6 objetivos, ¿no? 6 objetivos estratégicos. El primero de ellos trabaja justamente la erradicación, busca la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de desigualdad y discriminación de mujeres? ¿No? Y ahí identificamos en primer lugar esta persistencia de múltiples desigualdades, ¿no es cierto? Al centro de ellas, decimos, está la desigualdad entre mujeres y hombres. Si bien es cierto, cuando hablamos de desigualdad nos estamos refiriendo
a todas las dimensiones de desigualdad, ¿no? Sea desigualdades, porque siempre hemos hablado, desigualdades socioeconómicas, desigualdades culturales, ¿no? Pero ahora ya no solamente hablamos de la desigualdad económico-social, sino la desigualdad entre mujeres y hombres. La desigualdad afecta principalmente a las mujeres, ¿no? Hay la existencia de brechas de género, ¿no? Que están afectando principalmente a mujeres. Aquí nos referimos al empleo, a estas brechas en los ingresos, en la salud, ¿no? En el uso del tiempo. O sea, ya no solamente estamos hablando, ¿no? De estas brechas de género en ingresos, sino también en el uso del tiempo, la recarga de trabajo, ¿no? Que hay en las mujeres. Esta distribución desigual de responsabilidades recae principalmente en las mujeres, ¿no? Ya hemos señalado estas brechas de género en la participación política, ¿no? Y hay un limitado ejercicio de derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo de las mujeres. Todo ello, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia esta discriminación estructural de mujeres? ¿No? Y entonces, frente a ello, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No? ¿Cómo podemos ir cambiando esta realidad? ¿No? Y señalamos que, en primer lugar, es importante el ejercicio de una participación activa de todas las mujeres organizadas para defender su derecho a la igualdad y a vivir libres de discriminación y violencia, ¿no? Entonces, es ahí donde la Red Interdistrital de Mujeres de Lima Sur, ¿no? Enfrentando todos estos desafíos, han logrado articularse. El día de hoy, la Red Interdistrital de Mujeres, conformada por 4 distritos, con la participación de 30 organizaciones, luego de todo un proceso de diálogo, ¿no? De intercambio de experiencia, de ideas, ¿no? Como lo señalábamos inicialmente, de ir entre cada una de ellas, ir reconociendo a ver cómo está la realidad en sus distritos, qué es lo que necesitan seguir fortaleciendo, en dónde tienen que poner los enfoques para ir sacando adelante, ¿no? ¿Cómo se llama? La oportunidad de disfrutar de derechos, ¿no? Entonces, ahí tenemos a cómo han venido trabajando, se han establecido ya una visión de desarrollo, de seguir incidiendo y vigilando, ya no solamente a nivel de sus distritos, ¿no es cierto?, sino trascender, ¿no? El que las voces de ustedes puedan tener esa fuerza que se necesita, ¿no? Entonces, y esa fuerza se los da estas 30 organizaciones que hoy son parte de esta red interdistrital, ¿no? Han tenido todo un proceso. Nosotros saludamos además esta iniciativa, este ímpetu que han tenido las lideresas de las organizaciones para rápidamente lograr constituirse y para ir avanzando en su desarrollo, ¿no? Eso es importante para poder llegar de manera más efectiva, ¿no? Y con una, seguramente van a lograr mejor respuesta también de las autoridades, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho, la unión hace la fuerza, pero ahora ustedes, en verdad, el haber logrado tejer, ¿no? Esta articulación entre ustedes, pues les va a dar esa fuerza, ese peso que se necesita, ¿no es cierto?, para ser escuchadas y para que realmente se pueda cumplir el acceso a estos derechos. Y como decía Marcela Lagarde, ¿no es cierto?, ¿qué necesitamos? Una forma cómplice
de actuar entre mujeres para que nos aliemos, trabajemos juntas, empujemos las agendas y los movimientos. Necesitamos estar juntas, ¿no? Necesitamos desarrollar entre nosotras ese espacio, esa forma de trabajar con sororidad, ¿no? Que es una alianza entre mujeres para que juntas, no compitiendo entre nosotras, sino al contrario, estableciendo esta alianza, avanzar en lo que estamos nosotras buscando, ¿no es cierto? La oportunidad de lograr la igualdad, ¿no? La igualdad en el acceso a derechos. No es que queremos competir, ¿no? ¿Quién puede más? ¿Quién ejerce mayor poder? Sino muy por el contrario, lo que buscamos es igualdad, ¿no? En el acceso a nuestros derechos, en la defensa, en el acceso a nuestros derechos, ¿no? Y ahí cierro para que podamos, en todo caso, conversar, reflexionar respecto a esta experiencia de trabajo que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Si están, a ver, de repente desean hacer compartir su experiencia o hacer alguna pregunta con respecto a lo presentado, a lo compartido el día de hoy. Buenas noches, amigas. Se les invita a que hagan sus dudas o presenten, como dice Aurora, de repente alguna experiencia de organización que cada una de ustedes también participan. Las invitamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, escuchamos. Sí, soy Rosa Arguedas, de acá de Villa María del Triunfo. Desearía hacer una preguntita. Sí, Yo anteriormente pertenecía a Fovida, luego me desconecté. Pertenecía a Fovida, iba a todas las charlas, todo, ¿no? Pero me desconecté por motivos familiares. Nuevamente ahora me estoy reincorporando y entonces quería saber en qué se ha avanzado en Fovida, ¿no? En aspecto hacia defender los derechos de la mujer o capacitarnos en eso. Hace, digamos, 5 o 6 años atrás, hasta la fecha, ¿en qué ha colaborado Fovida para que nosotros nos hemos logrado nuestros objetivos? Quería saber en qué se había avanzado y si las mujeres habían logrado, porque desde esa fecha que estábamos en estos ejercicios, tenemos que defender nuestros derechos todos. Pero quería saber en qué se había avanzado, en algún objetivo o en algún punto que se haya logrado algo, ¿no? Eso quisiera saber nada más. O solamente se sigue luchando nada más, se sigue luchando pero no se logra, ¿no? Eso es lo que quería saber. Eso es todo. Gracias. Gracias por su pregunta. Si no hay otra, podemos avanzar. Efectivamente, Fovida viene trabajando en varias líneas temáticas, ¿no? Una de ellas es prevención de violencia contra las mujeres. Tenemos otro proyecto que está trabajando sobre el tema de cambio climático e igualdad de género, ¿no? Fovida ha acompañado diferentes procesos, ¿no? A lo largo de estos años, y uno de ellos es justamente en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo para este caso, ¿no? El acompañar estos procesos, el fortalecer la participación vigilante de las mujeres, ha permitido tanto en Villa El Salvador como en Villa María del Triunfo que se cumpla, por ejemplo, con la política al implementar las instancias distritales, ¿no? Si bien es cierto, ahí todavía se tienen algunos desafíos, ¿no es cierto?
Sin embargo, en el caso de Villa El Salvador es donde se ha ido logrando mayor avance también. En Villa El Salvador, además de tener la instancia distrital y que se ha mantenido activa durante estos años, desde su implementación, se ha logrado trabajar con la participación activa de las organizaciones, un protocolo distrital para tener servicios de calidad en la atención de la violencia. Y ellas son parte también de este protocolo. Lo que ha hecho el protocolo es institucionalizar, reconocer e institucionalizar la participación de las organizaciones de mujeres, ¿no? Se les ha dado ese reconocimiento y son avaladas entonces por el protocolo distrital que ha sido aprobado con ordenanza. Han también sido parte de la construcción de políticas, ¿no? Como los planes distritales de lucha contra la violencia, el plan de igualdad de oportunidades. Son procesos en los cuales hemos ido acompañando, ¿no? Pero que no hubieran sido posibles sin este liderazgo fortalecido de las mujeres, ¿no es cierto?, en sus distritos. Y ahora lo que tienen es justamente esta ya responsabilidad, este reto de que se implementen estas políticas que han sido aprobadas con ordenanza, ¿no? Y además son parte ahora de esta red a nivel interdistrital, ¿no?, que son integrada por 4 distritos y que les da un mayor valor también, más que valor, un mayor peso, ¿no?, un mayor reconocimiento para que a nivel interdistrital puedan también ir llegando a las diferentes instituciones ya de carácter sectorial, ¿no? Y poner en la agenda de estas instituciones la atención, ¿no es cierto?, de esta gran problemática, que pese a esfuerzos todavía sigue vigente, ¿no? Los altos índices de violencia que se presentan en ambos distritos, en este caso Villa Salvador y Villa María del Triunfo, son altos, ¿no? Son distritos que se ubican entre los 10 distritos con mayores índices de violencia. Sin embargo, el ir avanzando en la construcción de esta articulación también da la oportunidad de que puedan seguir incidiendo, ¿no? De que puedan seguir incidiendo en la atención, y no solamente para la atención, sino en la prevención de la violencia, que en verdad ese es el gran reto que se tiene, porque no se trata solamente de la implementación de las políticas, sino también de cómo ir cambiando en nuestra sociedad y en nuestros espacios, ir derribando todos esos mitos, esas creencias que sostienen la violencia, ¿no?, que la perpetúan. Y ahí también son parte de una campaña que se está implementando, ¿no?, para ir sensibilizando a autoridades, pero también a la propia población, ¿no?, para lograr avanzar. Si no nos comprometemos todos en este cambio, va a ser difícil, ¿no es cierto? Los avances van a ser muy lentos. En el caso de Villa María, seguimos trabajando en ir fortaleciendo las organizaciones, ¿no? Cada distrito tiene una realidad diferente. Y en el caso de Villa María, se logró el funcionamiento de la instancia, ¿no? Pero es necesario seguir incidiendo, trabajando en el fortalecimiento del liderazgo de las organizaciones para que puedan justamente ser parte del impulso de del cumplimiento de las políticas, ¿no? Han trabajado, al igual que en Villa El Salvador, procesos de vigilancia, ¿no? Y ahí se tiene a organizaciones que han ido asumiendo esta responsabilidad, este compromiso, y han acompañado este proceso de vigilancia ciudadana. Han hecho ejercicio de ese derecho
han llegado ya a las diferentes instituciones, van a presentar, están muy también atentas a poder luego compartir estos resultados de la vigilancia. Y son experiencias que contribuyen al fortalecimiento de ustedes como lideresas de organizaciones, contribuyen a que ustedes puedan también compartir en otros espacios estos hallazgos y que juntas puedan seguir trabajando, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de las políticas. Nosotros decimos que esto es un trabajo en alianza, ¿no? No se logra, no es un trabajo aislado, no es un trabajo solo de Fovida, en este caso, sino que va de la mano, ¿no?, y de manera conjunta, articulada con ustedes. Y por eso que nuestra contribución siempre va a estar en fortalecer la articulación de las mujeres, ¿no?, para que realmente se pueda avanzar con una mayor eficacia, ¿no?, para que sus voces sean realmente, tengan esa fuerza para ser escuchadas, ¿no es cierto? Es distinto a ir solo una organización o solo una lideresa que puede tener mucho conocimiento, experiencia, pero siempre el ir de manera articulada va a sumar, ¿no? Y en el caso de Villa María, como decíamos, pues seguimos avanzando en el fortalecimiento. Hay organizaciones, se ha conformado una red distrital de mujeres también por la igualdad, y están trabajando en su fortalecimiento, ¿no?, para seguir avanzando en procesos en los que Villa El Salvador lleva ventaja, ¿no? Ya por historia, Villa El Salvador tiene esta práctica, y lo que nosotros hacemos es acompañar y fortalecer. Y ahora se suman otros distritos como San Juan, Lurín, a través de la red interdistrital, y también nosotras como Fovida, con todo el compromiso para ir apoyando el fortalecimiento de esta red, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. No nos hemos quedado solo en la capacitación, sino en la acción, ¿no es cierto?, a través de una participación directa en todos estos, una participación activa, como decimos, ¿no?, en estos procesos. Sí, a ver, no sé si hay otras preguntas, inquietudes, ¿no? Por ejemplo, me parece muy importante que podamos compartir las opiniones, saber de algunas compañeras como Ángela Cotrina, por ejemplo, nos dice: la vulnerabilidad de violencia psicológica de vivienda también se debe atender y nadie quiere ver ni apoyar, ¿no? En Villa María hay organizaciones que se organizan pero no se capacitan y son parte de la violación de derechos, y como el Estado no interviene porque dicen que son orgánico-privadas, no pueden intervenir, ¿no? Esa es la respuesta. Y efectivamente es muy importante lo que señala Ángela, la violencia psicológica que se da al interior de los hogares, ¿no es cierto? Es a lo que creo que se refiere ella. Esta violencia en el espacio privado, y que muchas veces todavía tenemos esta creencia de que es un problema privado, ¿no?, y que no debemos intervenir. Sin embargo, justamente la campaña que estamos desarrollando está orientado a eso, ¿no?, a que empecemos a sensibilizar a toda la población lo importante de ir cambiando estas creencias. Muchas veces pensamos que las mujeres somos culpables de todo, ¿no?, nosotras y los demás, ¿no? Que la mujer merece castigo cuando no cumple con sus responsabilidades, los deberes asignados, responsabilidades asignadas a la mujer, o porque la mujer fue la que provocó porque respondió, o porque la mujer se vistió de manera provocativa o de manera muy sensual, y lo que estaba haciendo es provocar, ¿no?, a que la violenten. O sea, las mujeres somos siempre responsables de todo. Si la mujer quiere desarrollarse, también es
responsable, es culpable de que en la familia todo vaya mal, ¿no? Y en verdad, esos son esas creencias que tenemos que ir derribando. No en vano, las estadísticas dicen que 58.9% de nuestra población peruana, ¿no? Donde no solamente son hombres, sino también mujeres, que siempre estamos justificando o tolerando la violencia que existe contra las mujeres. Entonces, es hora, en este mes de noviembre justamente es hora de ir reconociendo, revisando a ver qué dicen las diferentes normas, qué dice la política, qué dice la realidad, ¿no es cierto?, las estadísticas, y efectivamente nos van señalando esto. Entonces, desde nosotras empieza el cambio, ¿no? El compartir este espacio nos va nutriendo de información también, ¿no? Y de repente poder escuchar a ver cómo vienen trabajando las organizaciones para ir enfrentando esta situación, esta realidad. Entonces, la campaña en la que intervienen varias de las compañeras aquí presentes, justamente está orientado a ir informando, sensibilizando, como decía, no solamente a las autoridades, ¿no? Porque las políticas pueden estar, pero si nosotras también no iniciamos este cambio, las políticas no van a hacer solas el trabajo, ¿no?, de cambiar esta realidad de violencia contra las mujeres, sino que nosotras también tenemos que ser actoras en el cambio, ¿no?, promover esos cambios. Y las organizaciones también tenemos que buscar alianzas y apoyos, no solamente de parte de las instituciones públicas. Están otras organizaciones como ustedes que de repente ya tienen una mayor experiencia y pueden compartir con estas organizaciones, ¿no? Estamos las ONGs, ¿no?, que también acompañamos estos procesos y que siempre estamos llanas también a recibir y a realizar las capacitaciones y asesorías que sean necesarias. Nosotros estuvimos el año pasado, desarrollamos de manera virtual una escuela política, ¿no?, para ir fortaleciendo estos liderazgos y esta actoría política de las mujeres, no la política partidaria, sino la política, el fortalecer su participación política en los espacios, ¿no es cierto?, para impulsar, para proponer políticas públicas, ¿no? ¿Quién mejor que ustedes que de cerca conocen cuáles son las necesidades y los intereses de ustedes y de otras mujeres de la comunidad, ¿no es cierto? Por ello es importante su fortalecimiento y su participación en los espacios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Muy importante lo que señala Ángela. No sé, me gustaría escucharlas, de repente algunas compañeras como Berta, Celsa, Emérita, que también quieran compartir. Creo que este tiene que ser un espacio, ¿no?, de interaprendizaje para todas nosotras. Sí, amigas, no sé por qué están calladitas, pero todas las que están presentes, yo sé que tienen muchas experiencias. Por ejemplo, un poco lo del colectivo, ¿no? Somos mujeres que trabajan concertadamente con las diferentes organizaciones e instituciones públicas y privadas para promover y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas que hablaba Aurora, con enfoque de género y a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Es el tema que se habla hoy día, ¿no? Y yo creo que si nos unimos y trabajamos concertadamente, porque tampoco no podemos hacer solas, no se va a poder. Nosotros, por ejemplo, el colectivo agrupa 15 organizaciones de mujeres, ¿no? Es una plataforma distrital para poder
intercambiar, apoyarnos y entre nosotros mismos buscar estrategias, salidas y promover también políticas. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque si no, no vamos a lograr eliminar la violencia, que hoy, el tema de hoy día era justamente para reflexionar por el Día Internacional de eliminación de la violencia contra la mujer, y justamente por eso estos días se ha tratado estos diferentes temas, ¿no? Y yo creo que aquí mis amigas, las amigas que se encuentran presentes, tienen mucho que comentar, que de repente intercambiar entre nosotras, ¿no? Les invitamos a que sigan de repente haciendo más preguntas hasta que ya nuestro tiempo también se va a terminar y no vamos a poder conversar un poquito más. Adelante, amigas. Aurorita, disculpa. Mi opinión es que siempre nos preguntamos en una reunión cuando tenemos por qué hay más feminicidio, por qué hay más violencia. Reflexionando un poquito, mirando más profundo, me doy cuenta de que, ¿qué pasa? Que los hombres se vuelven rebeldes porque tienen el conocimiento, sino que no quieren aceptar ellos el conocimiento de las leyes que nos ampara a las mujeres, ¿no? Que tenemos los derechos en igualdad de género. Entonces, como que ellos no quieren aceptar eso. Entonces, como que haya, a ver, como decir, denúnciame, a ver, haga por lo que vas a hacer, o esos que son violentos, creo, ¿no? Eso hay veces me voy reflexionando y entonces, contra eso creo que también hay que conversar con demás mujeres que de repente no participan a los talleres, no participan a las capacitaciones, tienen miedo. Entonces uno, lo que ha aprendido, hay que conversar con las demás mujeres porque esa es la forma también de poder hacer conocer sus derechos de ellas, ¿no? Y ese es nuestro propósito como colectivo de concertación por la equidad de género de Villa El Salvador. Dar fortaleza, empoderar a las mujeres que tengan conocimiento de sus derechos ya desde que sean niños, ¿no? Por ejemplo, a los varones ya hay que conversarle de niños que ya estamos en igualdad de género. Ya no, el varón no puede ser ya el que va a mandar más o que es el jefe, ya no, eso ya no hay. Entonces a los niños también hay que hablarle todas esas cosas, y a las niñas también, a las nietas, nietos, hacerle ver que ya estamos en equidad de género, que somos iguales todos, ¿no? Eso quería profundizar un poco. Gracias. Muy bien. Sí, lo que señalas, Emérita, es muy cierto, ¿no? Como ya les decía, y haciendo toda una evaluación, un diagnóstico de cómo estamos las mujeres en el Perú, ¿no? Y esto ha sido un diálogo, también una construcción participativa con diferentes y en diferentes espacios, con organizaciones de mujeres, con expertas, con feministas, ¿no? Sobre organizaciones feministas, con conocimiento de toda esta temática, ¿no? Y entonces, haciendo toda esta evaluación, se concluye efectivamente en que hasta ahora, o sea, en el 2019 se aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Y parte a partir de este diagnóstico. Hasta ahorita, ¿qué se habían ido trabajando siempre? Planes, ¿no? La ley se implementa a través de planes. Y se evaluó también que los planes finalmente muchas veces eran un saludo a la bandera, porque desde
las diferentes instituciones no se daba cumplimiento a los planes porque no se le asigna inclusive un presupuesto. Pero, ¿qué resulta de este diagnóstico? ¿No? ¿Y por qué la política? El diagnóstico que da, ¿cómo se llama? Que genera la construcción de esta política, la aprobación de esta política, nos dice que las mujeres enfrentamos una situación de desigualdad debido a 3 causas fundamentales, ¿no es cierto? Por un lado, toda esta cultura machista que tenemos en nuestro país, porque es una construcción sociocultural, ¿no? Cómo se dan la distribución de roles y cómo se construyen estos estereotipos de género. ¿Qué cosa estamos hablando de estereotipos? ¿Por qué hablamos de estereotipos de género? Lo que estamos ahí señalando es que basado en ideas de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, es que vamos educando, ¿no es cierto? Vamos formando, vamos estereotipando, ¿no? Y diciendo, las mujeres tienen que ser de esta manera, ¿no? Deben asumir estas responsabilidades de esta manera. Y los hombres son de esta otra manera. Y ahí también nos damos cuenta de que las oportunidades para hombres y mujeres entonces se torna distinto, ¿no es cierto? Las mujeres al recibir hay una caracterización, se asignan comportamientos, ¿no? Se determinan comportamientos diferenciados. Y en base a eso también nuestras características. Las mujeres más sensibles, las mujeres más débiles, las mujeres sumisas, los hombres fuertes, porque así hemos educado, ¿no? Desde generaciones atrás. A nuestros hijos hombres siempre los hemos ido educando para que sean los fuertes, los que defiendan y protejan a las mujeres, para que sean los proveedores, ¿no? Ellos por eso su ámbito siempre va a ser el espacio público, mientras que las mujeres desde pequeñitas siempre hemos sido formadas para ser amas de casa, para tener todas las capacidades, habilidades para el cuidado, porque como somos las más delicadas, las más sensibles, las más amorosas, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ese punto de partida, ¿no? Ya nos va generando una desigualdad en el acceso a nuestros derechos. Por el otro lado, también estamos, que tenemos que las instituciones públicas también son lideradas por personas, ¿no es cierto? Y el estar estas personas en estos espacios también van generando, a la hora de implementar las acciones, las políticas, nos generan trabas también, ¿no es cierto? Y por eso que ahora hablamos de la transversalización del enfoque de género, o sea, que toda acción que realice la institución pública tenga que tener enfoque de género, ¿no? Porque los hombres y las mujeres tenemos necesidades e intereses diferentes, ¿no? Por eso, a veces de manera más sencilla decimos, por ejemplo, los hombres, ¿no? Cuando hay escasez de agua, ¿para qué buscan el agua? Normalmente para asearse, bañarse y partir al trabajo. Las mujeres, ¿para qué buscamos el agua? ¿No? Las mujeres lo buscamos para preparar los alimentos, para la limpieza, para que nuestros niños tengan con qué lavarse las manos, asearse, y después ya nosotras. Lavar la ropa. Lavar la ropa. Entonces estamos pensando, se dan cuenta ahí en las necesidades e intereses que son diferentes, ¿no es cierto? El hombre parte de que él tiene otra responsabilidad, esa no es su responsabilidad. Y entonces la mujer siempre asume el mayor, está bien, responsabilidad en el cuidado, pero eso también hace que la circunscriba al hogar,
y muchas veces las mujeres tienen que renunciar a sus sueños de seguir avanzando en su desarrollo. 58.2% de nuestra población considera que la mujer, ¿no? Una vez que es madre, primero es su responsabilidad de madre, de esposa, ¿no? De ama de casa, y después sus sueños, ¿no? O sea, significa que las mujeres, una vez que somos madres, ya no podemos tener más sueños para nosotras, sino todo centrado en los hijos y el esposo, ¿no? Y nosotras ya pasamos a un segundo plano. Y eso nos genera desigualdad, ¿no es cierto? Porque entonces ya no podemos seguir estudiando, ya no podemos, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños, ¿no? Ya no podemos trabajar, o muchas veces si trabajamos y decidimos hacer alguna actividad para complementar los ingresos de la casa, no decimos para complementar, sino para apoyar, para ayudar, ¿no? Y siempre nos orientamos a desarrollar actividades que nos generan ingresos precarios, porque son actividades que se adaptan a lo que a nuestros tiempos, ¿no? Cuando hacemos estas actividades de comercio, el comercio informal principalmente, o servicios, está mucho sobre la base de la disponibilidad de los tiempos que nosotros tenemos, porque primero tenemos que cuidar, atender nuestro hogar, y luego, ¿no? Unas horas para poder trabajar, y luego nuevamente retornar corriendo porque tenemos que atender a los hijos que llegan del colegio, el esposo que llega del trabajo, y porque esa es nuestra principal responsabilidad. El uso del tiempo, por eso hablábamos de estas brechas, ¿no? El uso del tiempo de las mujeres y de los hombres es muy distinto. Cuando hemos hecho dinámicas, inclusive, a ver, ¿cómo usas tu tiempo? Por eso le decimos uso del tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? Las mujeres trabajamos 17 horas más que los varones, ¿no? No en el día, en la semana. Entonces tenemos ahí, dormimos menos, descansamos menos, trabajamos más, ¿no? Y tenemos menos oportunidad también para realizar un trabajo de generación una actividad de generación de ingresos, ¿no? Y eso nos genera dependencia. Y la dependencia, ya saben ustedes, ¿no es cierto? Las repercusiones que tiene en nuestra vida. O sea, no podemos tomar decisiones libremente para comprar o para invertir en algo, ¿no? Nos sentimos muy limitadas. Entonces, y eso ya nos va generando esas desigualdades y nos expone, ¿no? Toda la desigualdad expone a violencia. Los hombres hacen un ejercicio de poder desmedido muchas veces, ¿no? A ellos le enseñaron a que ellos eran los fuertes, ¿no? Los protectores, pero terminan agrediendo y ya simplemente ya no son los son los proveedores de manera económica, pero protectores en términos amplios, pero que generan ese ejercicio de poder con agresión, porque una cosa es que las personas en algún determinado momento puedan ser agresivas, pero en el otro violento, ¿no? Entonces la violencia es la que genera daño, ¿no? Porque la violencia es un ejercicio de poder, de un poder de control sobre la otra persona, ¿no? Un control para que la otra persona, o sea, actúe de acuerdo a nuestros propios intereses. Y entonces toda mujer que simplemente transgrede, como decía, que porque fue desobediente, porque fue respondona, porque no cumplió con las tareas asignadas, porque ya no quiere continuar en esa relación, ¿no? Entonces el hombre simplemente violenta a la mujer, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar y empezar nosotras, ¿no? Porque las políticas están, hay que vigilar su cumplimiento, pero también en esta nueva formación lo que tenemos es que ir cambiando esta cultura, ¿no? Machista, criando a nuestros hijos y nuestras hijas en igualdad. Una estrategia importante
es también trabajar en la educación de nuestros niños, considerando que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos, ¿no? Y que ambos merecemos ser respetados y valorados y valoradas. Y eso desde la escuela, ¿no? Pero también tenemos ahí barreras, ¿no es cierto? Porque últimamente las políticas que se vienen impulsando desde el poder legislativo son políticas que atentan contra nuestros derechos, ¿no? Basado en creencias también, creencias religiosas, ¿no? Muchas de ellas. Entonces, eso, todos queremos la armonía, todos queremos las familias bien constituidas, pero estas se van a lograr con igualdad y respeto al interior de ellas. No solamente porque las mujeres tengamos que callar, ¿no es cierto? Porque antes se nos decía eso, para que un hogar funcione, ¿no? Y sea de éxito, 80% depende de las mujeres y solamente un 20% de los hombres, ¿no? Es una responsabilidad compartida y entonces tiene que ser 50-50, ¿no? Pero exigir ese derecho, ¿no? Expone a violencia. Y entonces es algo en el que tenemos nosotras que también ir trabajando en el cambio de estos patrones socioculturales, ¿no? Que son la base para generar estas desigualdades y esta discriminación hacia las mujeres, ¿no? Que limita el derecho, nuestros derechos, ¿no? Que vulnera nuestros derechos y principalmente nuestro derecho a vivir libres de violencia. Entonces, creo que eso es algo que debemos tenerlo siempre presente, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, también de repente faltó decir que la violencia también se da en... ¿Sí? Creo que se le fue el audio. No se escucha. Creo que se le fue... ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, le decía que la violencia también se ejerce entre mujeres, Así ¿no? es. Por envidia, por un bien propio, ¿no? Por conseguir algo para uno sin pensar en que así como exigimos un derecho mitad, también, también debemos ser solidarios, ¿no? Con una mujer también. Una mujer ser solidaria con otra mujer. Y muchas veces, pues, falta de preparación, de repente falta de valores, ¿no? Hacen que otra mujer, lejos de solidarizarse, apoyar, no lo hace, ¿no? Muy por el contrario, a veces juzgan, critican y quieren hasta que vivan lo que ellas de repente vivieron algo negativo, ¿no? O algún sufrimiento, ¿no? Como dicen, por ejemplo, decían, tú no has comido polvo como yo. Recién vienes y quieres ocupar un mejor lugar, ¿no? Algunos tienen algunos comentarios así, ¿no? Y da pena porque una mujer te maltrata de esa forma, ¿no? Entonces, también esa capacitación también debería ser para nosotras las mujeres, ¿no? Lejos de criticarnos,
de repente apoyarnos, sumarnos al respeto de los derechos, ¿no? Y buscar la equidad, la igualdad, ¿no? No solamente decirlo, sino hacerlo, ¿no? Porque yo a veces veo o he estado en muchas capacitaciones y no intervienen. Yo digo, ¿dónde están? Se supone que de repente aquí deberían los que lideramos, deberíamos exponer casos, ¿no? Y para ver cómo solucionaste, a dónde fuiste, qué puertas tocaste para solucionar una determinada problemática, y entonces de repente a la otra compañera le puede suceder igual y ya tienes cómo actuar. Ya no estás pensando, ¿y qué hago? ¿Cómo le ayudo? No, sino recordar de repente, uy, sí, vi este caso en la cual escuché en una capacitación y lo que le funcionó a mi compañero fue ir de frente, de repente, a la fiscalía. Porque dicen, no, hay que ir a la comisaría, pero en la comisaría se arregla. Entonces otros dicen, no, es mejor irse de frente a la fiscalía, para que no haya ese tipo de arreglos, ¿no? Algo así. Esa sería mi intervención. Buenas noches. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por compartir esta reflexión y esta preocupación, ¿no? Porque efectivamente también lo hemos escuchado y nos lo comparten, ¿no? En algunos momentos, y efectivamente, y eso es verdad. El ejercicio de poder, ya hemos dicho lo que significa, ¿no? Ejercicio de poder que busca competir, dominar, ¿no? A la otra persona. Y creo que las mujeres, este poder machista, este ejercicio de poder machista que normalmente los hombres ejercen sobre las mujeres, ¿no? Como ya nos los han dicho, además, las mujeres también hemos aprendido de ese liderazgo machista, ¿no? Y entre nosotras terminamos compitiendo y haciendo también ese ejercicio de poder. Y creo que eso no nos ayuda, ¿no es cierto? Por eso es importante, a veces no nos damos cuenta de repente. Sin embargo, ¿qué nos decía Marcela Lagarde? Nuevamente retomando, ¿no? Es ella quien nos habla de lo importante de la sororidad. Cómo entre las mujeres debemos empezar a desarrollar esta forma, ¿no? Esta nueva forma de establecer alianzas entre nosotras. Porque esa es la sororidad, o sea, de cómo vamos construyendo lazos sin vulnerar la dignidad de la otra mujer, sino por el contrario, ¿no? Fortaleciendo y ayudando a que esta mujer también tenga la misma capacidad que nosotras, ese mismo liderazgo, ese mismo ímpetu. Cómo nos vamos entre nosotras ayudando para juntas avanzar en esta defensa de nuestros derechos, ¿no es cierto? Porque mientras estemos divididas, enfrentadas entre nosotras, no vamos a avanzar, muy por el contrario, ¿no es cierto? Necesitamos entre nosotras establecer no solamente solidaridad, sino empatía, ¿no? Y establecer esa alianza, porque las dos estamos enfrentando esta misma situación de desigualdad, ¿no? Y entonces, Teresa y Gladys han levantado la mano. A ver, le vamos a dar la palabra a Teresa para que comparta, a ver, un poquito desde su experiencia, y luego a Gladys. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Sí, escuchando atentamente lo que decían también las compañeras, ¿no? Si bien es cierto, hablamos y estamos en unos meses de donde se han estado presentando informes, reportes de las distintas instituciones o actores que tengan que ver con el tema de la prevención de la violencia, ¿no? Hay estadísticas de denuncias, pero ¿qué hay de los procesos? ¿Esas denuncias han tenido realmente sentencias? Sabemos que las denuncias por violencia psicológica
terminan archivadas, ¿no? Pero de eso no se habla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la violencia económica? Si uno va a la comisaría, hay una ficha de valoración que sí detalla lo que es la violencia física y la psicológica, y la violencia económica y patrimonial simplemente la desestiman. ¿Y cómo vamos a crear estadísticas? Porque están diciendo que, bueno, no hay mucha violencia económico-patrimonial. Sin embargo, no es cierto. No es cierto. Nosotras y creo que todas las que están aquí, que trabajamos en campo, sabemos que cada vez está siendo más álgida este tipo de violencia, la violencia económica. Es más, hoy día hemos estado, también debe estar aquí en el grupo de estar Betty Lévano, que hemos estado como orientadoras judiciales en una presentación de unas cartillas que, ¿no? Estas cartillas de los tipos de violencia detallado, ¿no? Detallado de qué es lo que significa, qué es lo que se debe considerar para poner una denuncia, porque muchos de los policías están, según ellos, perdidos, porque no saben exactamente cómo determinar o cómo considerar una violencia psicológica o económico-patrimonial, porque los tipos de violencia económica y patrimonial lo están llevando a simplemente psicológica, porque en las fichas de valoración solamente hay para definir estos dos tipos, ¿no? Entonces, ¿de qué sentido tiene que en la ley diga ahora que está la violencia económica o patrimonial y sin embargo en la ficha de valoración no la están, o sea, hay una incoherencia, ¿no? Y eso lo conversábamos en dos foros que participé y ni la policía pudo responder, ni el fiscal, porque a la final es el quien determina el delito, es el fiscal, ¿no? Y hoy día que hemos estado con la doctora Tello, donde han estado presentando estas cartillas, que ojalá que ya se pueda compartir con todas porque está bien detallado, pero yo le digo, este es el Poder Judicial, ya para la sentencia. Pero ¿dónde se va a entrampar esta denuncia? No va a llegar, porque en la policía lo van a desestimar. El fiscal también lo desestima. Entonces, lo que tenemos que mirar es hacia atrás, ¿no? Como le decía a la jueza, se tiene que trabajar articuladamente, policía, fiscalía, y para que llegue realmente esta información y para que los jueces realmente puedan tomar en cuenta eso. Si no va a llegar al juez, no tiene sentido. Si en la comisaría se va a quedar, ¿no? Y realmente en los diferentes informes que se han estado presentando, solamente se presentan estadísticas de denunciaron tanto en violencia sexual, en violencia económica, en violencia física, en violencia psicológica, pero denuncia. Y las sentencias, han llegado a sentencias, ya sabemos nosotras que se están archivando las violencias, los tipos de violencia psicológica. Entonces, yo creo que es ir más allá, no solamente es tú logras que tu usuaria vaya y ponga la denuncia, no, hay que lograr que lleguen a los procesos. ¿Cuáles son las sentencias? Por violencia física, por violencia psicológica, por violencia patrimonial. Cuando he preguntado, dígame una sentencia por violencia patrimonial, dicen que haya habido denuncias ya. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿No? Yo creo que eso también es importante saber, conocer y compartir y también socializar. Ahorita que estamos acá, todas somos lideresas, algunas orientadoras legales, judiciales, entonces sería importante también hablar de este tema, ¿no? Gracias. ¿Me escuchaste, Aurora? Sí, claro. Ya, ¿no? Este es el aporte, ¿no? Así es. Perfecto. Gladys Melgar quiere tomar la palabra ahorita o... A ver, la escuchamos a Gladys para de repente... Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas disculpa, noches. está mi voz afónica y estoy en un lugar que no es mi casa. Entonces, creo yo y me uno a todo aquello que nuestras compañeras anteriormente han manifestado, pero también me parece interesante poder hablar de aquello que ha sucedido y que tuvo ahí muy pendiente. Es el hecho
de que nosotras nos preguntamos, ¿no? Porque veíamos y lo que estaba aconteciendo de acuerdo a las noticias que nos brindaban los canales de televisión. ¿Dónde está la bebé de Gabriela? Eso puso a todos los grupos de mujeres a tratar de hacer en forma de cadena, salir, estar en el tema de prevención para que no salga, para que no se vaya, para que no se la roben. Entonces, todo esto también es un tipo de violencia que se está viviendo. Y entonces, aquí estamos hablando de la salud mental de las mujeres que han sido o que son víctimas de violencia, porque también ese amor que se supone que tiene un amor romántico, con mucho romanticismo, que se aferra a una persona, entonces eso es un tipo de violencia y falta de salud mental de las mujeres. Entonces yo creo que esto también debe de ser tomado en cuenta, porque tenemos que hablar allí de cómo se está educando en la primera infancia, desde los hogares, las cunas, jardines, los colegios primarios, entonces, y luego los secundarios también. Todo debe ser, como dijo la compañera Teresa, ¿no? Toda una red, una cadena, que no se llegue a estar cada uno trabajando por su lado. Y todos concluir y estar en un solo día, el 25. Nos jalamos por acá, nos vamos por allá, y etcétera, ¿no? La educación creo debe ser fundamental y desde una mirada como como un aliado para poder salir de este tipo de violencia, ¿no? O sea, la casa, la escuela, y nosotras en la comunidad con esta educación popular que vamos haciendo. ¿Cuántas compañeras de cuántas organizaciones están el día de hoy acá? Cada una se especializa o en alguna temática, pero sin embargo todas trabajamos ese tema, ¿verdad? Para poder reducir la violencia, porque nos duele estar, y nosotras creemos que para poder hacer esta educación popular tenemos que amoldar nuestro territorio, sin rivalidades, tratar de comprender, ver las etapas generacionales e ir incrementando nuevos liderazgos juveniles para poder así, de esa manera, transformar la realidad que estamos viviendo. Porque podemos saber que podemos controlarlo, ¿no? Y que no sigan en este tipo de disputas y de qué hacemos y cuánto, como hablaba la compañera Teresa, cuánta economía se pierde para un 25 de noviembre, el día de hoy, en gorros, polos, afiches, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que mucho hacen las compañeras que están caminando día a día y al final de cada 6 meses no hay un balance de cómo va mejorando la situación. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sanciones. Eso, mi querida Aurora, no lo tenemos. Y es algo que queremos y merecemos que se nos dé esos avances que hay para nosotras nos fortalecidas. Muchas gracias. Hola. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Igualmente, muchas gracias, Gladys, Teresa. A ver, Ángela, Cotrina, y ya ahí para cerrar y poder responder a ver a sus consultas. Ángela. Ángela, Cotrina, ¿levantaste la mano? Ángela. Bien, en todo caso avanzamos. Sí, sí. De repente, no, sí, me escuchas.
¿Aló? Sí, te escuchamos entrecortado. Sí, ¿aló? ¿Me escuchas? Ahorita sí. ¿Aló? Te escuchamos, Ángela. Te escuchamos. Se desconectó. Creo que tiene problemas con su conexión. Sí, compañeras, en verdad estamos en un mes de noviembre que es un mes que nos llama a la reflexión. A nosotras las mujeres, porque efectivamente somos las más afectadas y tenemos una misión todavía ahí en el cual seguir incidiendo, ¿no? Pero este es un llamado de atención, no solamente para nosotras mujeres, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Para todos los actores involucrados también en la atención de esta problemática, y ahí hablamos de las instituciones públicas. Esto me lo voy a comer yo, ¿ya? Sí, creo que podemos cerrar nuestras... ¿Te parece? Ya. Podemos cerrar nuestros micros un ratito si vamos a conversar. Ya. Y bueno, entonces, pero efectivamente la lucha contra la violencia no es solamente un mes de noviembre o un día, ¿no? Y como bien lo señalaba Gladys, ¿cuánto se invierte en un 25 de noviembre? ¿No? Principalmente las instituciones públicas, porque es el día en el que se acuerdan que la violencia contra las mujeres está matando mujeres, ¿no es cierto? Y las mata simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y eso es algo que sí nos tiene que seguir preocupando y seguir fortaleciéndonos en este objetivo de luchar, ¿no? Por su erradicación. La violencia tiene altos costos, ¿no? Tiene repercusiones altas en la salud mental, en la salud de las personas, y ahí la salud mental, como bien lo señalaban, ¿no? La afectación que tienen las mujeres en su salud mental, no solamente en su salud física, sino también en la salud mental, ¿no? Los costos económicos que tiene para la propia mujer, la familia, ¿no? Que se involucra en la atención de esta problemática, las personas más cercanas, porque en un estudio que hizo PNUD, ¿no? Sobre los costos de la violencia, se identificaba efectivamente lo que esto representaba, ¿no? Millones, porque se sumaba la pérdida de ingresos de la mujer afectada, víctima, el gasto en el que se tenía que incurrir para poder atender esta violencia, la solidaridad de los vecinos para poder ayudar inclusive económicamente a las víctimas de violencia, a la familia, ¿no? A los hijos de la víctima. Y el Estado, porque el Estado en el ir también ampliando, buscando mejorar los servicios de atención, ¿no? Pero vemos que la violencia no logra ese cambio esperado, ¿no es cierto? O sea, su reducción, su erradicación. La violencia física ha disminuido, los registros de violencia física han disminuido, y lo que se ha incrementado es la violencia psicológica, ¿no? Por lo menos ahora hay más mujeres dispuestas a denunciarlo, porque antes eso no se denunciaba, ¿no? Era solamente la violencia, la agresión física la que terminaba siendo denunciada en algunos casos, porque lo que tenemos es que también del total de casos de violencia, ¿no? Solamente un 29.3% acude a buscar ayuda a una institución. Y de ese 29.3%, el 80% se va a una comisaría. ¿No? Solamente un 6% se va a un CEM, a un Centro de Emergencia Mujer.
Y justamente es de los Centros de Emergencia Mujer que logramos tener información cuantitativa, o sea, en números, ¿no? Que nos dice de manera diferenciada cómo están los registros de violencia respecto a edades, ¿no? Niñas, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, ¿no? Hombre, mujer, de manera diferenciada. Eso no lo tenemos en las, por ejemplo, en las comisarías. La información que se tiene respecto a número, en verdad, no tenemos acceso a esa información, ¿no? Está demasiado desarticulada, además. No tenemos un sistema integrado donde realmente se sume a ver cómo están los casos en la comisaría, si el 80% de la población afectada, de aquel que acude a buscar ayuda, ¿no? Está en las comisarías, porque todos, para nosotros, cuando pensamos en denuncia, inmediatamente se nos viene la comisaría, ¿no es cierto? Y entonces, en las comisarías, sin embargo, la respuesta que tenemos no es la más adecuada, ¿no es cierto? No es de calidad, no es empática, aunque últimamente ya hay algunos esfuerzos, no podemos decir que todos, ¿no? Pero sin embargo hay muchas falencias, muchas debilidades ahí. Y bueno, y entonces eso efectivamente requiere un trabajo articulado. Decía Teresa, hay muchas denuncias, sin embargo, muchas también se quedan en el camino, ¿no es cierto? De ambos lados, tanto de parte de la víctima, ¿no? Por miedo no solamente a sufrir nuevamente violencia, sino por perder los ingresos, ¿no? O la protección económica que le brinda ese agresor a pesar de todo. Entonces también la manipulación que ejerce el agresor, ¿no? A través de esta dependencia que hay de parte de mujeres. Y hay una dependencia no solamente económica, compañeras, hay una dependencia también psicológica, emocional. Entonces, requiere el seguir trabajando, y por eso lo importante de la alianza entre nosotras mujeres, de la sororidad entre nosotras mujeres, por ir fortaleciendo esa autoestima, ese valor de nosotras como mujeres, ¿no es cierto? Porque el vivir todos estos episodios de violencia mina la autoestima de las personas, ¿no es cierto? Y entonces eso también, el habernos hecho a nosotras creer, porque al haberse asignado esta responsabilidad del cuidado, principalmente en las mujeres, hace que también las mujeres digamos, ¿y cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? Él será violento, pero y mis hijos necesitan la figura paterna. O sea, ya no es solamente el tema de lo económico, sino de la imagen paterna que es necesario, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que ir derribando esos mitos, o sea, y desde la educación es la clave, ¿no? En las instituciones públicas, también las personas que atienden también tienen esta misma cultura, ¿no? Porque estos patrones socioculturales trascienden pues a toda nuestra sociedad y estamos desempeñándonos en los diferentes ámbitos. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano y seguir incidiendo y no permitir, ¿no es cierto?, que hayan retrocesos en los avances que hemos tenido. Por ejemplo, en las escuelas públicas, porque estamos hablando que las normas, el estar controlando, por ejemplo, la currícula escolar, está orientado a las instituciones públicas, porque las privadas siempre son las que administran y ven cómo van trabajando la currícula de formación para sus alumnos. Es la escuela pública la que se ve afectada cuando hay esta intromisión desde el poder legislativo, ¿no? Cuando sacan normas que dicen, a partir de ahora, ¿no? Son los padres organizados los que van a decidir de cómo va a ser la educación de sus hijos. Y entonces los padres organizados no estamos organizados. La PAFA cumple una función, pero
están hablando de otras organizaciones, ¿no es cierto?, que simplemente va a haber sanción si el Ministerio de Educación, que es la entidad competente, que es la que determina una educación científica, basada en una investigación científica, de qué necesitamos las personas para ir desarrollándonos, ¿no? Pero eso debe tener un enfoque de género, ¿no? Ya acabamos de ver cómo hombres y mujeres, sí, efectivamente, tenemos necesidades distintas. Igualdad en derechos, pero hay necesidades distintas. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta y a enseñar desde que somos niños, que tenemos igualdad de derechos, que necesitan, y un derecho es el derecho al respeto, ¿no? A la valoración de la otra persona como un igual, ¿no? Hoy en día las mujeres, desde hace tiempo, ¿no es cierto?, las mujeres prácticamente somos objetos, no sentimos, no pensamos, objetos sexuales, ¿no? Porque cuando quieren toman a una mujer y deciden que la tocan, que la violentan, ¿no? Y entonces las mujeres no sentimos, no nos cansamos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que con educación ir cambiando. Pero para eso necesitamos que la política también pueda contribuir en eso, ¿no es cierto? Todo tiene que ser de manera articulada. No solamente podemos seguir trabajando en que las autoridades cumplan con su función, sino y nosotras también cómo vamos contribuyendo en cambiar estos patrones socioculturales desde la educación. Porque no vamos a educar a un ser adulto le haremos reflexionar y volver a reflexionar, pero es a los niños que con educación podemos ir construyendo un futuro mejor, un futuro en igualdad, ¿no? Para poder desarrollar. No se trata de competir, no se trata que ahora las mujeres querramos ser como los hombres, que nosotros ahora queremos, no, sino se trata de que caminemos en igualdad, de que ambos tenemos derecho a disfrutar, ¿no? Disfrutar en todos los sentidos de una buena educación, de un cuidado de nuestra salud, de poder tener espacios de participación, ¿no? Donde nuestras voces sean escuchadas y donde podamos colocar a ver cómo estamos, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestras demandas, ¿no? Y efectivamente eso requiere información, porque siempre, siempre la información va a ser nuestra mejor arma para enfrentar cualquier situaciones, ¿no? Porque nosotros podemos sustentar, justificar lo que estamos señalando, ¿no? Entonces la información siempre, y estos espacios es importante porque entre nosotras nos estamos escuchando, estamos compartiendo, ¿no? Estamos intercambiando ideas, ¿no? No se trata solamente de lo que nosotras podemos traer, sino lo que ustedes también, en toda esta experiencia de trabajo que tienen como lideresas, ¿no? Como voluntarias, ¿no? Y que solidariamente trabaja por el desarrollo de otras mujeres, porque si ustedes no pondrían ese esfuerzo, no habrían avances, ¿no es cierto? Si todas nos sentáramos en nuestras casas a llorar nuestras penas, a ir sufriendo, entonces los avances no podríamos avanzar. Por eso hablamos de estas redes, ¿no es cierto? Que desde lo internacional, pues esto ya viene desde los 70, ¿no? En los 80 se ha seguido fortaleciendo como las mujeres ya informándose, reconociendo a ver cuáles son sus derechos, ya vienen trabajando y tenemos varias, producto de ello, convenciones internacionales que han dado pie justamente a normas, ¿no? A políticas nacionales, ¿no? Y que los diferentes países lo han ido suscribiendo. Entonces, eso es importante. Entonces, los cambios que vamos a ir generando es defendiendo aquello que hemos logrado y nosotras también contribuyendo en esa educación. La violencia, decimos, tiene un enfoque ecológico,
no es solamente la casa, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos que vivimos en sociedad. Entonces, va a haber una influencia al interior, ¿no?, de nuestra familia, pero también está la comunidad, la sociedad en su conjunto. Entonces, todo eso es posible trabajarlo de manera articulada, ¿no? Ciudadanía y Estado, ¿no? Las instituciones públicas, pero no deben haber retrocesos, no debemos permitir los retrocesos. Aquello que nos ha costado tanto esfuerzo, ¿no? No es posible que luego se retroceda a través de otras políticas porque vienen otros gobernantes con otras ideas, ¿no? Y que no respetan aquello que hemos logrado, como decía, con mucho esfuerzo. En el Estado hay la violencia, no solamente se da en el espacio privado, hemos dicho, sino también en el espacio público, que es la comunidad, y también es perpetrada, tolerada y perpetrada por los mismos operadores del Estado, ¿no? Cuando no hay este respeto al cumplimiento de las normas y cuando a nosotras se nos sigue discriminando y no se nos da atención en los derechos que nos corresponden. Cuando voy a una comisaría y no atienden mi denuncia. Cuando voy a una institución, a un poder judicial y no se me atiende y se encarpeta mis denuncias, ¿no?, mis juicios para poder acceder a un derecho. Cuando voy a un centro de salud y no soy atendida como corresponde o simplemente se me discrimina, ¿no? Porque voy, por ejemplo, de atender mi salud sexual, reproductiva, ¿no es cierto? Y entonces, o cuando no se me permite, o sea, ya desde las mismas instituciones que van implementando los espacios de concertación y no se da apertura a la participación de mujeres, ¿no? Entonces ahí se está perpetrando también una violencia hacia nosotras, discriminarse, ¿no? Entonces son puntos en los que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que tomar cartas, participar. No podemos retroceder en eso. Todas podemos ser actoras ciudadanas activas para defender este derecho, ¿no? Y bueno, entonces creo que ha sido un bonito espacio para que podamos compartir. Esperamos tener oportunidad de seguir conversando, intercambiando ideas, ¿no? Y que podamos juntas seguir trabajando por una sociedad, por un Lima Sur, en este caso, en igualdad. ¿Sí? Yo les agradezco. Sí, Aurora, muchas gracias. Gracias. Bueno. No, ha sido excelente tu exposición. Yo creo que las compañeras también que han participado lo han dicho claramente, ¿no? Y en lo que refiere, sí, pues existe también entonces una violencia social hacia las mujeres, ¿no? Que estamos de maneras organizadas trabajando frente a este flagelo de desigualdad que profundiza más las brechas, ¿no? Bueno, pero estamos para seguir luchando. Gracias, Aurora. Tú siempre bien comprometida también como nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Buenas Aurora. noches. Buenas noches. Bueno, si desean prender la cámara para un registro fotográfico desde lo virtual, creo que es importante para que podamos vernos un momentito. Buenas noches, compañeras. Soy Vilmarce. Disculpen que estoy lejos de Lima, pero igual estoy en una zona donde puedo ahora tener acceso a internet. Y bueno, nada, agradecerles a todas ustedes. Eso es un poco parte del compromiso que tiene el colectivo de concertación por la equidad de género de Villa Salvador,
de seguir reflexionando, haciendo un balance, qué cosas estamos logrando, qué nos falta por lograr, porque como bien lo decía, el 25 de diciembre no es simplemente para salir a hacer una feria, hacer un pasacalle, ¿no? Sino también nos toca reflexionar y decir qué estamos haciendo bien y qué nos toca fortalecer y mejorar en nuestras acciones como organizaciones. Entonces, estamos logrando eso que nos hemos planteado como objetivo que dice la ley 2030, disminuir, erradicar la violencia de género, o simplemente estamos haciéndole un saludo a la bandera. Entonces, creo que este era un espacio necesario para reflexionar, para hacer un balance, para mirar y evaluarnos también nosotros y asumir nuevos retos. Hay un índice que dice que cada 20 días 3 mujeres mueren de feminicidio en Lima, ¿no es cierto? Entonces decimos que son alrededor de 10 mujeres al mes que están muriendo. Entonces, ¿y qué estamos haciendo nosotros de las organizaciones? ¿Cuál es nuestro reto, nuestro rol? O sea, tenemos que informarnos más, estar más atentas. ¿Qué es lo que nos toca como organización? Entonces creo que, Aurora, simplemente agradecerte, eres una aliada muy importante, Fovida, para el colectivo de concertación. Gracias por aceptar la invitación que te hizo colectivo para este conversatorio, porque lo que hemos hecho en estos 3 días de manera virtual es justamente reflexionar, ¿no es cierto? Y también, o sea, es bien cierto, a veces entre mismas compañeras nos hacemos daño, ¿no es cierto? Entonces también llamarnos a reflexión. ¿Cuánto yo, compañera, estoy abriendo espacio para que mi compañera entre y no seamos 2 quienes discutamos, sino seamos 10, seamos 20? Y entonces eso de pagar el piso, de que eres nueva, no se debe dar entre nosotras las mujeres, porque creo que es un tema que nos toca realmente. Tenemos que trabajar a conciencia, porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos van a heredar el mundo, van a heredar esta situación. Y nosotros, yo por lo menos no quisiera que esto continúe, más bien desde mi espacio donde estoy, desde mis fuerzas, empezar a disminuir esa violencia contra la mujer. Y hay que trabajar desde diferentes espacios. Hay que trabajar desde la escuela, desde nosotras mismas como organizaciones, dándonos espacio, conversar, dialogar, ir creciendo en nuestros espacios de participación, pero para construir más cosas, ¿no? Para proponer nuevas estrategias. Así es que nada, gracias a todas las compañeras, un abrazo para nuestra compañera que está desde Tumbes, desde Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, todas las Limas, las compañeras, vecinas, agradecerles de corazón, porque esta es nuestra finalidad, reflexionar, tener elementos para seguir discutiendo. Nada, buenas noches a todas y abramos la cámara, como dice nuestra compañera Aurora. Gracias por la invitación. Les envío un abrazo fuerte, fuerte a cada una de ustedes. Y mañana celebremos de la que las mujeres puedan vivir en no violencia, ¿no? Nos merecemos un mundo con mucha paz, con mucho amor, y que entre compañeras nos sigamos abrazando. Un abrazote para cada una y desde aquí las abrazo. Claro, gracias. Gracias. Cuídate. Muy Sí, bien. Aurora, muchas gracias. A Muchas seguir gracias. construyendo. A seguir construyendo. Gracias a todas. Muy buenas noches y mañana un día más para la reflexión, ¿sí? Claro. Pero para trabajar de manera articulada y siempre fortaleciendo nuestras redes. Un abrazo a todas. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Aurita. Ya estamos en la... Muy importante el tema. Chao, Sara. Para todas las mujeres. Sarita, chao. Chao, hijita Muchas linda. bendiciones para todos. Chao. Chao, felicidades. Y mañana. Chao. Nos vemos mañana. No, mañana sí, el 29. Nos vemos el 29 a las 3 de la tarde. El 29. Sí, el 29 a las 3 Sí, de la tarde. muy bien. Hasta luego, compañeras.